Martínez Montañés. Trayectoria y estilo. Vida. Nace en Alcalá la Real en 1568 y muere en Sevilla en 1649. Bautizado en la parroquia de Santo Domingo de Silos. Su padre era bordador. Único varón de una familia de 5 hijos, de los que solo 2 hermanas llegaron a la edad adulta. Se forma en Granada con el escultor Pablo de Rojas, a lo largo de 3 años. Llega a Sevilla en torno a 1586. En la ciudad ya se encontraba el sobrino de Rojas, Gaspar Ragis, que será su policromador en algunas de sus tallas. Parece que al llegar trabajó en el taller de Gaspar Núñez Delgado. En 1587 contrae matrimonio con Ana de Villegas, con la que tiene 5 hijos. Esta muere en 1613 y se vuelve a casar con Catalina de Salcedo, matrimonio del que nacen 7 hijos. En 1588, tras pasar el examen, obtiene el título de maestro escultor y retablista. En 1535 viaja a Madrid para realizar en barro la escultura de Felipe IV, con destino a la escultura ecuestre que fundirá Pietro Tacca. En 1649 muere a los 81 años, víctima de la epidemia de peste, siendo enterrado en la antigua parroquia de la Magdalena, demolida tras la desamortización, por lo que se han perdido sus restos. Personalidad. Hombre profundamente religioso, defensor de la Inmaculada Concepción de María, conocedor de la Biblia y de los escritos de Santa Teresa, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. De grandes inquietudes culturales, era asiduo en las tertulias de casas nobiliarias y artistas, como la de Pacheco, donde entabló contactos con los grandes pintores y escultores del momento. Participó realizando varias figuras en el túmulo a Felipe II, colaborando con Cervantes. Estilo y obras. Martínez Montañés fue el gran imaginero de la escuela sevillana, considerado como el dios de la madera y apodado el Lisipo andaluz. Naturalismo clasicista, más cercano al manierismo que al barroco. Su lenguaje es sereno y equilibrado, ajeno a excesos sanguinolentos, apasionamientos escenográficos o dramatizaciones violentas. En los años finales se inclinó por un realismo más barroquizante. Grandes cualidades técnicas con un dominio de la anatomía humana, de la composición, de la perspectiva, del volumen y de las diferentes formas de relieve. En este sentido ha llegado a afirmar el profesor Gómez Piñol que fue un maniático de la perfección formal y del riguroso acabado de sus obras. Toda su obra es de carácter religioso, salvo las estatuas orantes de Alonso Pérez de Guzmán y su esposa María Alonso Coronel, del monasterio de San Isidoro del Campo, y la cabeza del rey Felipe IV, y a través de ella fijó los géneros de la imaginería barroca que mencionamos a continuación. Retablos para España e Indias, son estructuras arquitectónicas gobernadas por el orden corintio, con columnas sencillas de fuste acanalado, y decoradas con ángeles y elementos vegetales. Son de estructura clara, con 2 cuerpos y 3 calles. Un aspecto muy importante es la relación del retablo con respecto al espacio en el que se levanta, teniendo en cuenta tanto las formas arquitectónicas como la iluminación. El profesor Álvaro Recio Mir señala 3 factores que hicieron de los retablos montañesinos los más elevados en cuanto a calidad artística se refiere. Calidad escultórica de las imágenes. Las refinadas estructuras arquitectónicas que muestran un ensamblado clasicista. La perfecta adecuación de las imágenes a las ensambladuras que las albergan, llegando a conseguir una simbiosis entre ensambladura e imagen. Entre ellos que podemos destacar varios tipos. Retablos mayores de composición rectangular, a modo de grandes cajas para empotrar imágenes y relieves. San Isidoro del Campo, 1609 a 1613. San Miguel de Jerez, 1617 a 1641. Santa Clara de Sevilla, 1621 a 1623. Arcos de triunfo, como el dedicado a San Juan Bautista para las monjas del Socorro de Sevilla. 1610. Tabernáculos hornacinas, como el que alberga a la Cieguecita en la Catedral Hispalense, 1628 a 1631. Escultura devocional y piadosa, donde crea 2 modelos. El de Niño Jesús, donde funda ternura con gracia inocente, destaca el de la Iglesia del Sagrario de Sevilla. El de la Inmaculada, donde representa una Virgen Niña de composición trapezoidal sobre peana de querubines que junta las manos en actitud de orar, soberbios ejemplares de El Pedroso y el trascoro de la Catedral Hispalense. Cristo de la Clemencia, como claro ejemplo de la imaginería barroca que a través de sus pasos procesionales refleja fielmente el espíritu de la Contrarreforma mediante una acusada teatralidad, pues son concebidos como imágenes itinerantes que salen a la calle en busca de los fieles que no acostumbran a ir a los templos y enseñan a la población iletrada el drama del Calvario. Con un lenguaje claro, sencillo, comprensible y realista se educa al fiel a través de la emoción de los sentidos, instrumentos indispensables para transmitir la fe. Finalizamos hablando de los policromadores de sus esculturas y retablos. Gaspar Ragis, alcalaíno como Montañés, que es su primer colaborador hasta que muere en 1609. Tenemos pocos datos para hablar de su estilo, pues muchas de las obras que policromó o estofó carecen de tratamiento original. Parece que sus policromías eran de brillo. Baltasar Quintero, que por prescripción de las autoridades abandona el grutesco en favor de representaciones naturalistas de aves, elementos vegetales y tejidos, apareciendo excepcionalmente animales imaginarios. Sustituye el brillo por el mate. Francisco Pacheco, policromador de sus obras más conocidas y autor de las encarnaciones más prodigiosas, como la del Cristo de la Clemencia.
Montañés influyó en todos los escultores de su época y su obra traspasó las fronteras españolas llegando hasta América, donde su estilo se mezcló con la tradición indígena produciendo magistrales fusiones estilísticas y culturales. Obras más destacadas. San Cristóbal y el Niño. 1597 a 1598 Iglesia del Salvador. Sevilla. Imponente figura realizada en madera de pino policromada que muestra una imagen de tradición medieval como santo portador del niño. Protector de los viajeros, alcanzó una gran devoción como protector ante el mal, lo que arraigó en las costumbres sevillanas, colocándolo a la entrada de los templos. El santo aparece seguro y enérgico, con pelo y barba encrespados, mirando piadosamente al niño y mostrando su fortaleza tanto en el brazo que lo sostiene como en la sujeción de la vara de plata con la mano derecha. Frente al santo, el niño muestra una serena majestad portando los símbolos de la bola del mundo con una cruz sobre ella, fruto de la seguridad que éste le aporta. Monasterio de San Isidoro del Campo. Retablo mayor de San Isidoro del Campo. Realizado el retablo entre 1609 y 1613, Montañés usó como materiales el borne para la arquitectura y el cedro para las esculturas. Las calles están separadas por un orden gigante de columnas estriadas con capiteles corintios y los relieves están flanqueados por un orden normal. Veamos un esquema del repertorio iconográfico. Ático, rematado por un crucificado con intervención de ayudantes. Prudencia y justicia. Asunción de la Virgen. Templanza y fortaleza. Segundo cuerpo. Resurrección del Señor. San Isidoro. Ascensión del Señor. Primer cuerpo. Adoración de los pastores. San Jerónimo. Adoración de los Reyes Magos. El retablo está escoltado por las figuras de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Martínez Montañés contó con la colaboración de Juan de Mesa, Francisco de Villegas, Francisco de Ocampo y Juan de Oviedo el Mozo. Responde al ideal contrarreformista al representar escenas de la vida de Cristo a derecha e izquierda del santo titular, combinando en este caso esculturas de bulto redondo y relieves. El retablo ha sido catalogado a caballo entre el Renacimiento y el Barroco. Hernández Díaz lo considera uno de los conjuntos más sobresalientes del arte sagrado español de la Edad de Oro y el punto de partida de la escuela escultórica sevillana. Jesús Palomero lo considera el retablo más importante de la arquitectura sevillana de madera del primer tercio del XVII, con más vinculación al Renacimiento que a la estética barroca. Otros autores consideran que estilísticamente el retablo en su conjunto pertenece al protobarroco, con un predominio de fórmulas manieristas. El monasterio de San Isidoro del Campo se fundó en 1301 por Alonso Pérez de Guzmán, el Bueno, señor de Tarifa y fundador de la Casa de Medina Sidonia, junto a su esposa María Alonso Coronel. En él se encontraban los restos de San Isidoro antes de que se los llevara como paria Fernando I de Castilla en 1063. En 1603 se produjo la riada de Santiponce y el pueblo se reedificó a espaldas del monasterio, ocupando parte de la antigua ciudad romana de Itálica. Tras la desamortización fue cárcel de mujeres, para abandonarse más tarde y, tras restauraciones parciales, aún posee espacios en ruinas que le hacen ser un monumento un poco olvidado del patrimonio hispalense. Monasterio de San Isidoro del Campo. Retablo mayor de San Isidoro del Campo. Adoración de los pastores. 1609 a 12. Relieve realizado en madera policromada que nos presenta la escena de la adoración de los pastores, en una composición cerrada, donde el niño es el protagonista. Destaca el realismo de los rostros, plenos de clasicismo, y la serenidad de la escena, con una magistral disposición de los personajes y animales. La Virgen, San José y un pastor forman un triángulo con el niño en el centro. Contrasta el realismo de San José y los pastores con el idealismo de los ángeles y María. Las figuras, de indudable raigambre popular, poseen profundidad, realismo, adoración y afecto, pero se hallan imbuidas de un equilibrio que nos muestra un clasicismo, donde incluso podemos detectar resabios donatellianos. El tratamiento de los pliegues de los ropajes es magistral. Monasterio de San Isidoro del Campo. Retablo mayor de San Isidoro del Campo. San Jerónimo penitente. Escultura en madera policromada que nos presenta a un personaje centrado en su sufrimiento, pues se encuentra golpeándose el pecho con una piedra que sostiene en su mano derecha, lo que desemboca en una tensión que se transmite a través de la expresión facial y anatómica. Es San Jerónimo, 347 a 420, uno de los padres de la Iglesia cuya labor tuvo mucha trascendencia como traductor y estudioso de la Biblia, para lo que se retiró a la soledad de una cueva en Belén. Es autor de la Biblia Vulgata, traducción oficial al latín de los textos sagrados, por lo que con mucha frecuencia se le ha representado trabajando en un estudio, rodeado de libros como un intelectual. El modo de representación que nos ocupa tiene otra intención, pues, arrodillado sobre una piedra, medita ante la cruz mientras se somete a penitencia ofreciendo al espectador el arrepentimiento y el dolor de sus pecados. Esta imagen de penitente refleja, en contraposición a la doctrina protestante, la importancia que la Contrarreforma daba al sacramento de la penitencia. Perteneciente al retablo de San Isidoro del Campo de Santiponce, se encuentra claramente inspirado en la escultura que del mismo santo realizó Pietro Torrigiano. Nos presenta al santo de carnes secas, por las continuas penitencias, en insuperable estado místico. Hombre de edad avanzada en claro signo de arrepentimiento, con gran serenidad y concentración en su expresión. Perfecto tratamiento de la anatomía, sobre todo en pies y espalda, y gran expresividad y realismo en su cabeza. Fue policromada la obra por Francisco Pacheco y realizada, como el conjunto del retablo,
entre 1609 y 1613. Monasterio de San Isidoro del Campo. Retablo mayor de San Isidoro del Campo. La fortaleza y la templanza. 1609 a 1613. Nos encontramos ante una de las esculturas de las virtudes teologales que rematan el ático del retablo de San Isidoro del Campo, escoltando el relieve de la Asunción de la Virgen, concretamente la fortaleza y la templanza, por la columna que porta, siendo las otras tres. La prudencia, con un espejo. La justicia con una balanza. Estamos ante una composición cerrada, serena y equilibrada, que refleja una maestría clásica en la talla y un profundo dominio del modelado, como queda demostrado en la caída de los pliegues de la túnica y en la contenida expresión de los personajes. Las figuras se recogen sobre sí mismas, se alejan materialmente del espectador y se centran en la simbología que desean representar. Monasterio de San Isidoro del Campo. Retablo mayor de San Isidoro del Campo. Guzmán el Bueno y María Alonso Coronel. 1609 a 1613. Los dos sepulcros sustituirían a los originales para conmemorar los 300 años de la muerte de don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, primer señor de Sanlúcar de Barrameda y defensor de Tarifa. La iniciativa y costes corrieron a cargo del 8 duque de Medina Sidonia, don Manuel Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, inspirado por el que se construyó su suegro el duque de Lerma en la iglesia de San Pablo de Valladolid, consistente en 2 arcosolios a ambos lados del presbiterio donde se construirían las tumbas. A ambos lados se sitúan en posición orante los promotores del monasterio con todo su aparato simbólico y frente a un reclinatorio donde se apoya un libro de horas, bajo las armas heráldicas de ambos linajes y textos alusivos a sus propias biografías. Don Alonso posee robusta armadura medieval y para su rostro nuestro escultor se inspiró en el octavo duque, pues las similitudes con el retrato que al mismo le hizo Juan de Roelas son evidentes. Estaríamos ante un retrato a lo divino para contentar al promotor. El realismo de la escena muestra la madurez del artista, corroborado por la excelente policromía de Pacheco. Doña María sigue el modelo idealizado de su marido y continúa la sintonía con la esposa del 8 duque, con alusiones en su túmulo al sacrificio de Isaac, en alusión a la pérdida de la vida de su primogénito en el sitio de Tarifa. Ataviada con un rito traje de corte donde sobresalen las mangas de encaje, se adorna con un rico collar de esmeraldas. Su actitud serena y equilibrada confirman la actividad de una mujer piadosa que, a la muerte de su marido, dedicó grandes esfuerzos y sumas de dinero a practicar la piedad a través de rescates de cautivos, dotación a doncellas pobres, auxilio a conventos y visitas a hospitales para el cuidado de enfermos. Monasterio de San Isidoro del Campo. Retablo mayor de San Isidoro del Campo. San Juan Bautista y San Juan Evangelista. 1609 a 1613. Más que una culminación iconográfica del retablo de San Isidoro, representan una solución compositiva, colocando al Bautista a la izquierda en la base del retablo y al Evangelista a la derecha del mismo. El Bautista, de tamaño menor que el natural, aparece de pie con la vestimenta habitual, túnica de pieles y manto rojo estofado con roleos y formas vegetales, realizando un suave contraposto que favorece el ritmo ascendente del plegado del manto hasta alcanzar el brazo derecho cuya mano a través del dedo índice señala el cordero que posa sobre un libro, en este caso el libro de los 7 sellos, elemento con el que el evangelista identificará a Cristo en el Apocalipsis. Su expresión serena y piadosa conduce al creyente a la devoción. El evangelista no ha sido representado con su águila, sino con una copa que sostiene en su mano izquierda mientras trata de bendecir con la derecha. Se trata de una iconografía relacionada con los hechos ocurridos en Efeso, donde al santo le ofrecieron una copa envenenada que bendijo antes de tomársela, desapareciéndole veneno, lo que explica que tradicionalmente en su fiesta del 27 de diciembre se llevasen botellas de vino para ser bendecidas. Su elegante manto se recoge a la izquierda, lo que nos permite atisbar un suave contraposto con la pierna derecha, a la vez que parece realizar una profunda reflexión sobre el poder de Dios. Monasterio de San Isidoro del Campo. Retablo de la Capilla del Reservado. Virgen con el Niño 1609-1610. La Virgen aparece en actitud frontal mostrando un ligero contraposto apreciable a través de la bella y larga túnica que le cubre los pies. Sostiene a su hijo que nos bendice mientras ella le acaricia su pie derecho. Cuenta José Gestoso que esta Virgen con el Niño fue una prueba que le pidieron los monjes jerónimos para probar la suficiencia técnica del escultor y así encargarle el retablo mayor, pero se ha demostrado que el artista poseía ya la suficiente reputación para obviar esos detalles. Es indudable que esta pequeña talla, 70x44, realizada en madera, estofada y policromada, es de gran calidad técnica y forma como podemos apreciar en rostros serenos y equilibrados. Tratamiento de los ropajes, con túnica que le tapa los pies y manto que asciende en diagonal hasta envolverle la espalda. Completa la obra la excelente policromado a base de filamentos de estuco dorado y aplicaciones de talcous y espejuelos que imitan bordados con pedrería fingida. La obra preside el retablo del Reservado, acompañada de Santa Ana y San Joaquín, ambas del maestro. Su factura es semejante a la Virgen de la Cinta, que preside el retablo de la Catedral onubense, pero existen ligeras diferencias. La Virgen le acaricia a su hijo el pie derecho y no el izquierdo. Su pelo es suelto por la espalda y no recogido en parte por una toca. Su rostro es más juvenil que la onubense. Mayor volumen del Niño. Cristo de la Clemencia. Catedral de Sevilla. 1603-06. Nos encontramos ante un detalle de una escultura realizada en madera policromada que nos muestra el rostro, parte del torso y parte de un brazo sobre el travesaño de la cruz. El realismo se manifiesta en el detallado tratamiento del rostro, barba, corona de espinas, gotas de sangre, donde sobresale la mirada, de serenidad y firmeza, hacia sus pies. Encargado por el arcediano de Carmona,
Mateo Vázquez de Leca para su capilla funeraria y que se encuentra en la capilla de los Cálices de la Catedral Hispalense. Fue policromado por Francisco Pacheco. La obra que comentamos es la única talla procesional que realizó el genial imaginero sevillano. Comentándola en su conjunto hemos de decir que nos presenta un crucificado de 4 clavos según visión de la monja sueca Santa Brígida, monja sueca del siglo XIV, cuyas revelaciones tuvieron en su época mucha influencia. Destaca el momento que ha elegido su autor, pues no está muerto, sino que mira al que reza a sus pies, por lo que invita al fiel al diálogo. Aunque percibimos un cierto alargamiento del cuerpo, su cara, de serenidad admirable, es claramente clásica. Igual ocurre con su anatomía y la contención de la sangre a lo largo de ella, que se aleja de los excesos castellanos y se acerca al clasicismo montañesino que parte del manierismo y avanza por la senda del idealismo más que de las excentricidades barrocas. Por ello, el dinamismo se consigue con el tratamiento en diagonal del paño de pureza, de plegado menudo y múltiple, lo que saca a la luz el virtuosismo del artista, y el realismo en la figura del crucificado. Niño Jesús. Iglesia del Sagrario. Catedral de Sevilla. 1606 a 1607. Realizado en madera policromada, observamos al niño con los brazos extendidos y ligero contrabalanceo del tronco. Colocado sobre una almohadilla que le sirve de peana, avanza hacia el espectador abriendo la composición y expresando el deseo de ser abrazado. Su clasicismo se ve ligeramente roto por los brazos, el suave movimiento y el excesivo rizado del pelo. Todo ello hace que gane ternura, suavidad y gracia inocente, por lo que se convierte en el tema más universalmente copiado del maestro, pues suscitaba la piedad de las masas acercándolas a los misterios divinos. Magníficamente encarnado por el pintor Gaspar Ragis, fue realizado entre 1606 y 1607, encontrándose en la parroquia del Sagrario de Sevilla. Santo Domingo de Guzmán Penitente. Museo de Bellas Artes de Sevilla. Procedente del convento de Santo Domingo de Porta Coeli de Sevilla. 1605 a 1609. Ocupaba la hornacina central del retablo de la iglesia. El santo aparece flagelándose, pero su expresión contiene, a través de una serenidad propia de la meditación, tanto el sufrimiento físico como el dolor interior. El enérgico gesto sosteniendo la cruz fija aún más la mirada del santo y centra la atención del espectador. La solidez de la talla queda remarcada por la volumetría del hábito, que cae desde la cintura del santo adquiriendo un protagonismo volumétrico. Bajo la amplitud de los pliegues del hábito se llega a intuir la figura del personaje, colocando las piernas en diferente plano, levantando ligeramente la pierna izquierda, lo que permite jugar con el movimiento y con los contrastes de luz y sombra que proyecta en la tela blanca. La influencia de Torrigiano es evidente, pero Montañés somete el estudio anatómico a la firmeza y determinación del santo en el acto de la flagelación y centra la anatomía en la tensión provocada por el acto. De esta forma, partiendo de las enseñanzas que le muestra el San Jerónimo del italiano, crea una obra nueva y original que se convertirán en modelo para generaciones posteriores. Sirva de muestra el San Nicolás de Toulantino que modela su discípulo Juan de Mesa y que se encuentra en el Museo de Escultura de Valladolid. Inmaculada. Parroquia Nuestra Señora de la Consolación. El Pedroso. 1606 a 1608. Escultura de bulto redondo realizada en madera policromada donde una figura femenina sobre peana de querubín y una creciente lunar presenta un suave contraposto con la flexión de la pierna derecha y la unión de sus manos en actitud de orar realizando una suave mirada hacia su derecha en actitud de recato y entornando los párpados. Se encuentra vestida con una capa envolvente que cubre los hombros y una túnica que oculta sus pies. Compositivamente, la figura presenta una suave distorsión a través del descentramiento de las manos unidas en oración y del viraje del rostro hacia el extremo contrario. Llama la atención el perfecto estofado con elementos vegetales pintados a punta de pincel sobre fondos rajados y el clasicismo manifestado tanto en el rostro de la figura como en el tratamiento de los pliegues. Se trata de la primera muestra de un tema muy cultivado por el genio sevillano, donde se aprecian las influencias de Gaspar Núñez Delgado y Gaspar Castillejo, peana, contraposto y manos en oración. Es importante señalar la concentración de pliegues en el vientre, lo que parece estar relacionado con el embarazo de María, mensaje iconológico que se aprecia en obras como la pintura El matrimonio Arnolfini, de Jan van Eyck. La policromía es de Francisco Pacheco y forma parte de un retablo, cuyas tablas superiores también son pinturas de este autor, que escoltaban una tabla central sobre Santa Catalina, pintada por Esturnio. 3 imágenes del cuerpo inferior del retablo también fueron esculpidas por nuestro imaginero. El retablo fue encargado por Diego Pérez Cabeza, natural de la localidad, menestral del virrey del Perú, Nicolás López de Velasco, que fallecido en 1582 dejó en su testamento una importante cantidad de dinero, 10.884 pesos, para realizar en la parroquia de su pueblo natal una capilla a la Inmaculada Concepción, con retablo, además de dar misas por la salvación de su alma ante el retablo de Santa Catalina. Parece ser que la cantidad no fue suficiente para construir la capilla, pero sí para encargar la obra y encargar un nuevo retablo que reemplazase al deteriorado de Santa Catalina pero manteniendo su tabla central. Observamos a continuación el retablo completo y la intervención escultórica montañesina. Inmaculada. La Cieguecita. Trascoro de la Catedral de Sevilla. 1629 a 31. Madera de cedro policromada por Pacheco y Quintero. Virgen niña que, descansando sobre una peana de cabezas de 3 querubines, junta las manos en actitud de orar, siguiendo las advertencias iconográficas de Pacheco. Composición trapasoidal.
El leve movimiento ascendente producido por la inclinación de la caída del manto hace que nos da la sensación de estar flotando sobre los querubines. Desviación de las manos para que podamos apreciar la belleza del rostro, provocando todo ello un movimiento suave que rompe la ley de la frontalidad. Su apodo popular se debe a su mirada y al entornado de los ojos. Llamada al principio la Concepción del Jurado Molina, por ser sus promotores don Francisco Gutiérrez de Molina y doña Jerónima de Zamudio. La Virgen de la Cinta. Catedral de Huelva. 1616. Virgen con el Niño, iconográficamente relacionada con la Virgen Jodegetria, que muestra, como ya se ha comentado, caracteres semejantes a la que preside la capilla del reservado del monasterio de Santiponce. Realizada en madera policromada, de mayor tamaño que la anterior, pues se acerca al natural, aparece acariciando al niño envuelta en un voluminoso manto, aunque menos decorado que la referida sevillana. Carece de los atributos de la imagen mural de la Virgen de la Cinta en su ermita. En 1618 el Concejo de Sevilla se reunió para preparar la entrada de la Virgen en Huelva por la ría, cuya llegada tuvo lugar en septiembre, siendo trasladada a la iglesia de San Pedro. Cristo de los Desamparados. Iglesia conventual del Santo Ángel de Sevilla. Aparece un estilizado Cristo muerto sobre la cruz de alargadas proporciones y elegante clasicismo, que se diferencia del de la Clemencia por el momento elegido para su representación y por poseer 3 clavos. El virtuosismo técnico del que hace gala el maestro hace que nos detengamos en cabeza apoyada dulcemente sobre el pecho. Exquisito modelado del cuerpo, bajando el sudario para mostrar en su plenitud la cadera izquierda. Doble vuelta del paño de pureza, en un alarde de complejidad que pocos imagineros se han atrevido a realizar. El nudo del perizoma es un claro precedente de los realizados por Juan de Mesa. Contención de la sangre, pese al momento elegido. La policromía ha sido atribuida a Pacheco quedando a la altura del autor de la talla y sacadas a su esplendor por la impecable restauración del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Delgadísima capa de preparación para no perturbar los volúmenes de su anatomía. Tonalidades verdes y tierras en la corona de espinas. Sombras de la barba. Sangre que recorre su cuerpo y que, poco a poco, comienza a coagularse. Cartela según su tratado de pintura. Hernández Díaz lo atribuyó en un principio a Juan de Mesa, pero tras las aportaciones de posteriores estudios, sobre todo el realizado por Gilman Proske en 1967, rectificó y lo atribuyó al dios de la madera, quien además ejecutó 2 retablos para el convento de los Carmelitas Descalzos. Cuenta la tradición que la cantidad cobrada por Montañés por la talla fue donada a la comunidad para dar comida a los pobres. Sea realidad o no, el hecho es que mientras de los 2 retablos hay contrato, la imagen objeto de comentario carece de él. La Trinidad del Monasterio de Santa Clara. 1621 a 1624. La paloma del Espíritu Santo se representa en vuelo y bajo ella se sitúa el Padre Eterno, con nimbo equilátero, sedente sobre un trono de nubes de querubines, sosteniendo en sus brazos a Cristo crucificado, en actitud de ofrecerlo al mundo como sacrificio. De esta manera, se le dota a la imagen de un claro simbolismo eucarístico al ático del retablo, pues exalta la doble naturaleza de Cristo, como hombre que ha muerto y como Dios integrante de la Trinidad. Se trata de una iconografía denominada Trono de la Gracia, que no es propia del espíritu de la Contrarreforma, pues existen precedentes entre los que destaca el realizado por Alberto Durero en 1511. Destaca su gran calidad y perfección anatómica, donde el canon se adapta más corto con la finalidad de adaptarse a la composición de la escena. Se mantiene el idealismo en el desnudo. El rostro de Cristo muerto mantiene una contención expresiva. Se simplifica el perizoma, pero el anudamiento de su izquierda y el vuelo en la parte derecha atenúan la verticalidad del conjunto. La cruz arbórea recuerda a los crucificados de Gaspar Núñez Delgado. La policromía del conjunto de Santa Clara provocó una dura polémica con el gremio de pintores en general y Francisco Pacheco en particular. El escultor cedió y entregó la policromía a Baltasar Quintero, pero Pacheco respondió con sobre la antigüedad y honores del arte de la pintura y su comparación con la escultura, con Juan Martínez Montañés, que incluía su famosa sentencia, porque estoy persuadido que es hombre como los demás y no es maravilla que yerre como todos. San Juan Bautista en el desierto. Monasterio de San Leandro de Sevilla. 1620 a 22. Relieve donde aparece el santo de rodillas en una conversación silenciosa con Dios y con un gesto de respeto, dirigiendo su mirada al cielo y señalando con el dedo índice de la mano derecha al cordero que aparece con el lábaro caminando sobre una nube. Con la otra mano sostiene una cruz de plata. La postura de las piernas flexionadas repite la composición de Jesús que el escultor había tallado en el bautismo del convento limeño de la Concepción y del sevillano de Santa María del Socorro, que actualmente se encuentra en la iglesia de la Anunciación. El Bautista aparece imberbe con la piel de camello y el mechón de lana en el cuello, de brazos musculosos, igual que la pierna derecha y la rodilla de la pierna izquierda. El alto relieve del santo contrasta con el bajo relieve de los elementos naturales, sobre todo el pino del fondo y la madreselva que escala por la roca. Forma pareja con el evangelista que está enfrente. Ambos santos poseen posturas oblicuas al contrario que el resto de las figuras que están de pie. Bautismo de Cristo. Procedente del monasterio de San Leandro. Iglesia de la Anunciación. 1620 a 1922. Se inicia el sacramento en figuras de alto relieve que coloca en un segundo nivel de la calle central del retablo. Aparece con otros episodios de la vida de Cristo. Se inspira en el grabado de Cornelis Court, donde San Juan se encuentra de rodillas sobre una roca de gran volumen y Jesús se encuentra de pie, con los brazos cruzados y con el agua cubriéndoles hasta las rodillas. El dominio de las técnicas de relieve es magistral, a lo que se une la profunda religiosidad de la escena. San Juan Bautista.
Convento de Santa Clara. Fundación Focus. 162325. San Juan Bautista de Martínez Montañés. San Juan Bautista de Juan de Mesa. En la España moderna la devoción por los santos Juanes experimentó un gran desarrollo, siendo objeto de culto generalizado en los conventos femeninos, pues eran símbolo de la vida penitente y contemplativa. Era tal la devoción que incluso hubo una rivalidad entre las baustistas y las evangelistas, que llegaban a su punto culminante en la celebración de sus respectivas festividades. En el convento de Santa Clara se pensó en un primer momento integrar las dos imágenes en un mismo retablo, pero más tarde se decidió en hacer dos retablos enfrentados y colocados en los últimos tramos de la iglesia. Nos encontramos en uno de los momentos de mayor actividad del artista, pues paralelamente realiza el retablo del Bautista para el convento de San Leandro y para el de la Catedral de Lima. Ello es lo que explica que ceda a su discípulo Juan de Mesa la ejecución del retablo de Santa María de las Cuevas. En la obra objeto de comentario se nos presenta como eremita, cubierto con una piel de camello y sosteniendo en su mano izquierda un libro y el cordero, al que señala con el índice de su derecha. Se trata de una iconografía ya empleada en el monasterio de San Isidoro del Campo, que Navarrete atribuye su influencia al italiano Cherubino Gualberti, y García Luque al retablo del monasterio de San Jerónimo de Granada, ciudad donde se formó el artista. Apreciamos la huella de Montañés en canon clasicista de su figura. Expresión del rostro. No obstante, las rigideces del cuello y la pesadez del manto pueden traducir la intervención de algún discípulo de su taller. Por eso es un buen momento para comparar las dos figuras, de maestro y discípulo aventajado, como fue Juan de Mesa. San Bruno. Museo de Bellas Artes de Sevilla. Procedente de la Cartuja de las Cuevas. 1634. Encargado con motivo de la renovación de su capilla en el monasterio en 1634. Montañés conjuga elegancia y delicadeza. De cuerpo completo y tamaño casi natural aparece vestido con la cogulla, hábito de la orden, cuya caída y pliegues nos delatan tanto su pesadez como la rigidez de la tela. La contención, serenidad y verticalidad de la figura se rompen con el leve contrapuesto de la rodilla derecha. Sostiene con la mano izquierda un libro para recordarnos que fue inspirador de las reglas de la orden, mientras que en la otra alza una cruz, que no es la original como vemos en las dos imágenes, robada en los años 70 del siglo XX, en la que fija su mirada llena de pureza y espiritualidad. A través de su virtuosismo técnico muestra la esencia del personaje, que nos transmite los preceptos de silencio, austeridad y soledad de la orden que funda. Por imágenes antiguas hemos de añadir que poseía un perno en la tonsura para fijar un nimbo, que hoy se ha perdido. San Juan Evangelista. Museo de Escultura de Valladolid. Procedente del convento de Santa María de la Pasión de Sevilla. 1638. A su lado el águila que sostenía el tintero mientras escribía el Evangelio en pergamino. En un principio atribuido a Juan de Mesa, los indiscutibles caracteres montañesinos han hecho que se identifique como parte del retablo del convento Santa María de Pasión, ubicado en la calle Sierpes y desamortizado en 1837. Anatomía, cabellos y vestiduras. Disposición de los paños. Serenidad clásica. Talla minuciosa. Concretamente ocuparía el nicho central del mismo. El tratamiento de la barba, la actitud tensa y la mirada elevada muestran ya unos aspectos propiamente barrocos de la etapa final del imaginero. Retablo mayor de la parroquia de San Miguel en Jerez de la Frontera. 1639 a 1643. Retablo de planta ochavada para adaptarse a la forma poligonal del ábside, dividido verticalmente en tres calles y horizontalmente en dos cuerpos que se apoyan en un banco y se rematan en un ático. Las calles están separadas por columnas corintias, que por la disposición del fuste del capitel podemos denominar entorchadas, y los cuerpos por entablamentos. El programa iconográfico presenta los siguientes temas. En el primer cuerpo los santos Pedro y Pablo escoltan tres escenas, sobresaliendo la central donde aparece el arcángel San Miguel lanzando rayos sobre demonios, quienes se abrasan en las llamas del infierno. A la derecha de la misma se sitúa el nacimiento y a la izquierda la Epifanía. En el segundo cuerpo son los santos Juanes, San Juan Bautista y San Juan Evangelista, quienes enmarcan las escenas, apareciendo en el centro la transfiguración, a su lado derecho la Anunciación y al izquierdo la circuncisión. El ático lo preside un relieve de la Ascensión, escoltado en dos nichos por los arcángeles Gabriel y Rafael, y más al exterior por los dos Santiagos. Juan Martínez Montañés y José de Arce, se distribuyeron el repertorio de la siguiente forma. Trazas de Miguel de Zumárraga. Montañés realizó la arquitectura del retablo, los relieves de la calle central y las figuras de los cuatro apóstoles. Arce ejecutó las calles laterales, los arcángeles del ático y los santos Juanes. La policromía fue obra de Francisco Pacheco y del pintor Gaspar de Rivas. Resulta muy interesante apreciar las influencias formales e iconográficas presentes en este retablo. En cuanto a las primeras, aparece una arquitectura típicamente palladiana, que Montañés conocía a la perfección pues los 4 libros de la arquitectura estaban en su biblioteca. Así nos encontramos. Frontones yuxtapuestos que nos recuerdan a San Jorge el Mayor. Figuras recostadas en las guías de los frontones. Esculturas entre los intercolumnios. El contexto iconográfico del retablo lo debemos situar en la Contrarreforma, pues lo debemos interpretar como el triunfo del catolicismo sobre la herejía protestante. Son los santos Pedro y Pablo quienes nos introducen en el retablo mostrándonos el triunfo del Hijo de Dios, que aparece en 2 escenas dando sus primeros pasos en el mundo terrenal. Se complementa a través del arcángel San Miguel, quien encabezando un ejército derrota a los demonios, en una soberbia escena montañesina donde el rompimiento de gloria sirve de alegoría para separar el triunfo de la derrota.
Se trata de un retablo donde se muestra un claro ejemplo de consecución del difícil equilibrio de contrarios, tan característico de la mentalidad barroca. Dos tradiciones estéticas diferentes se han mostrado en él, las agitadas y teatrales escenas del arte europeo, traídas por el flamenco José de Arce, y el clasicismo andaluz de Montañés. Al primero se le llamó el Fidias de nuestro tiempo, mientras que el segundo es conocido como el Lisipo andaluz. Retablo mayor de la parroquia de San Miguel en Jerez de la Frontera. San Pedro y San Pablo. 1639 a 1643. San Pedro. Aparece en actitud estática y solemne, con cabeza erguida y frontal, pies descalzos, llevando una llave en la mano derecha y un libro pesado en la izquierda, que él sirve para fijar su manto. La tensión de su mirada, las arrugas de su rostro y el fruncimiento de sus cejas nos traducen un barroquismo propio de la etapa final de Montañés, corroborado por los profundos pliegues de su manto y túnica. A ello debemos añadir cabello y barba encrespados, bigote poblado, pómulos marcados. También aumentan, en la línea antes señalada, los motivos decorativos de manto y túnica. Motivos vegetales. Motivos geométricos. Querubines y ángeles. Aves y mariposas. Figuras antropomórficas entre flores. San Pablo. Estatismo y solemnidad igual que la anterior, aunque menos vigorosa y grandilocuente. No obstante, su contraposto equilibrado y su fuerza expresiva nos recuerdan a Miguel Ángel. Frente fruncida y entrecejo triangular, pómulos hundidos, larga barba que cae de forma diagonal por el pecho y labio inferior muy pronunciado. Su mano derecha sostiene una gran espada en clara alusión a su martirio, mientras que con su mano izquierda apoya el canto de un libro, aludiendo al Nuevo Testamento. Sus pies poseen las falanges muy marcadas, igual que San Pedro. Del estofado de su túnica sobresale una cenefa de gran calidad artística, compuesta por galones a modo de ribetes de hilos de oro tendidos, destacando una fila o rosario de perlas en los extremos. Bibliografía. Anguita Herrador, R. 2004 El arte barroco español. Madrid, Ediciones Encuentro. Guía del arte barroco en España en todas sus manifestaciones artísticas, arquitectura, urbanismo, escultura, pintura y artes decorativas. La Fuente Ferrari, Enrique, 1983 Escultura barroca en España, 1600 a 1770. Cátedra. Madrid. Martín González, JJ, 1983 Escultura barroca en España 1600 a 1700. Ed. Cátedra. Madrid. VVAA, bajo la coordinación de Pareja López, Enrique, 1989 a 1994. Historia del arte de Andalucía. Editorial Geber. Sevilla. 1989 a 1994 tomo 7, Sánchez Mesa Martín, Domingo, El arte del barroco. Escultura, pintura y artes decorativas. VVAA, 2019 Montañés, Maestro de Maestros. Catálogo de la exposición celebrada hasta marzo de 2020 en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.